de conversación. ¿Cómo están? Bienvenidos a Casi Medianoche. Sabe que quería contarle algo. No sé si a usted le ha pasado, pero ¿le ha pasado que Dios a usted le ha pedido hacer algo y usted va y lo hace? Pero algo que quizás no tiene tanto sentido para usted, que lo podría hacer cualquier persona, pero Dios se lo pide a usted, a su corazón. Lo coloca en su corazón y usted tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. ¿Le ha pasado? Quiero contarles que yo estaba en un evento cristiano de jóvenes que se llamaba Cumbre de Jóvenes. Y de repente el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, quiero que ores por el próximo presidente de este país y quiero que ores frente a la moneda. Dije, ¿y ese sentimiento, pensamiento qué es? Sin duda era la voz de Dios. ¿Cómo me di cuenta que era la voz de Dios? Porque me estaba pidiendo algo que agrada a Dios. Ya, po. Entonces, en ese tiempo yo era líder de jóvenes, pastor de jóvenes, y le dije a los jóvenes, jóvenes, vamos a orar a la moneda por el próximo presidente. No recuerdo si era por ahí por el mes de mayo, junio, julio. Me parece que fue el mes de julio. Entonces yo le dije, Señor, esperamos a que mejore el clima ahora, en mi corazón. Había que hacerlo con urgencia. ¿Y sabe qué? Invité a los jóvenes, pero los jóvenes no prendieron. Y me acompañaron unos 3 o 4 jóvenes. Y los días viernes, a las 7 de la tarde, porque salía de mi trabajo, yo trabajaba muy cerca ahí, y salía de mi trabajo como ingeniero, y nos juntamos. Pero como era la plaza de armas, la plaza de la Constitución que está frente a la moneda, no podíamos hacer un grupo, pues si no nos caía todo carabinero. Entonces, ¿sabe qué? Nos juntábamos a orar, pero cada uno por su lado. Pero no con escándalo, calladito nomás. Entonces yo me paraba en unas rejas papales que habían frente a la puerta de la moneda, por el lado de la plaza de la Constitución, a orar. Orábamos 1 hora y después nos juntábamos en una esquina, oramos y entregamos el servicio. Pero ¿sabe qué pasó? Como fue en el mes de julio, agosto, nos ha tocado un día una lluvia, pero de esa tremenda. Entonces yo, ¿sabe qué hice? Fui y andaba de corbata, traje, y justo en el trabajo habían comprado sillas nuevas y tenían esas bolsas plásticas que recubrían. Así que fui, le hice un hoyito, me fui para allá, porque andaba sin paraguas, me coloqué la bolsa plástica y me puse ahí frente a la puerta de la moneda, pero con las rejas papales. Entonces llorando, Señor, Señor. Recuerde que cada uno por su lado. Los chiquillos, los que me acompañaban, estaban como bajo los árboles, en otro lugar. Y de repente yo estoy orando con el agua encima. Señor, por el próximo presidente, elígelo tú, elígelo tú. Y me va a creer que de repente escucho una radio, código 943. Y yo abro los ojos y tenía un policía enfrente. Y me dice, Señor, ¿qué está haciendo usted aquí? Porque con una lluvia torrencial, ¿quién iba a estar ahí contemplando la moneda? Y yo le dije, estoy orando por el próximo presidente de Chile. Entonces, el policía toma la radio y dice, es un evangélico que está orando por el próximo presidente de Chile, no hay peligro ni nada. Termina de la radio, él se saca el guante y me dice, hermano, siga orando. ¡Oh! Y se llenó mi gozo de alegría. Porque era una locura que Dios me había pedido y yo soy muy radical. Si Dios me pide algo y puedo hacerlo, lo hago. Y justo ese día estaba lloviendo, dije, no, igual voy a orar ahí. Ni la lluvia me detendrá. ¿Sabe qué pasó? Eligieron al próximo presidente de Chile. Lo que yo no sabía es lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué? Porque llega a mi casa una carta presidencial con un sello. Así, ¡pum! Don Ricardo Díaz. Y yo abro y digo, ¿y esto qué es? A los meses después, por ahí por el mes del año siguiente, octubre, por el mes de octubre. Y dice, don Ricardo Díaz Ibáñez, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, le invita a la ceremonia de firma del decreto donde se declara el primer día evangélico 31 de... Y sabe que me invitaron a la moneda y yo fui y por esa puerta que estaba cerrada, pero que Dios la abrió y me honró. Tuve el privilegio de estar cuando se firmó y se decretó el primer día de lo evangélico el 31 de octubre. ¿Quién iba a saber eso? Ahora, todo eso estaba en los planes de Dios.
obedecí en lo poco y Dios me honró en lo mucho. Ahora, te quiero decir algo. Hay muchos que le está pasando lo mismo. Y el invitado del día de hoy es uno de ellos. Así que quédese, porque aquí comienza Casi Medianoche. Muy bien, y comenzamos nuestra conversación este día donde usted conoce personas que están en el medio profesional o en el medio de las comunicaciones y que usted no se imaginaría que en su corazón tienen a Cristo como Señor y Salvador. Hoy día tenemos el privilegio de estar en Sin Filtro. Oye, ¿usted conoce ese programa Sin Filtro? Es un programa que está reventando las redes sociales. Se habla de política, es bien controversial, aparecen personas que opinan de una forma y de otra. Y hoy día tenemos a uno de los panelistas Sin Filtro aquí con nosotros en Casi Medianoche, Christopher Roja. Yo te digo Chris Roja, pero Christopher Roja. Bienvenido. Sí, la costumbre, feliz de poder volver a encontrarnos. Estuvimos por mucho tiempo ahí juntos en las comunicaciones, así que también feliz de sumarme. Vi el otro día también un programa junto con Diego Rosales, he visto algunos programas que están haciendo, así que no, feliz de tener una conversación de todo un poco, me imagino. Oye, pero aquí pórtate bien, sí, pues, Chris, porque yo te veo sin filtro, yo soy una máquina de conocimiento, de perspectiva y todo. Cuéntanos, para quienes no conocen Sin Filtro y para quienes sí lo conocen, yo creo que Chris va a representar. Este programa de Sin Filtro que hoy día revienta en las redes sociales, que está siendo conducido también por un conductor que nace en CQC y que hoy día está pero en modo Prime. Cuéntame, ¿el programa Sin Filtro de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo y en qué está en esta temporada? Bueno, el programa Sin Filtro es un programa de debate político, donde uno defiende las ideas que cree que son las correctas, donde uno defiende ciertas posturas y sobre todo en época de elección se da mucho el debate, la diferencia, ¿cierto? Las posturas, las defensas de ciertos programas. Entonces yo creo que ha sido una puerta abierta hacia muchas personas que a lo mejor querían tener opinión política y no se les daba, y por lo menos para mí personal ha sido como una puerta abierta en el sentido de llegar a ir a Sin Filtros, que de eso te abra opciones para poder después estar en la radio, pero todo comienza, se podría decir, en Sin Filtro, siendo el primer programa de televisión de debate en el que me tocó estar. Y de ahí en adelante comienza. Porque, Chris, claro, hoy día uno dice, ya vamos al debate, presidente, y uno ve los debates malos, así como... explique su idea en 1 minuto y medio, o sea, mal, pero cuando uno ve Sin Filtro, uno ve que les dan espacio, desarrollan la idea. Hay gente, por ejemplo, que le gusta más el debate estructurado, y ahí van temas de gusto. A mí me gusta más ese tipo de debate en donde te dan la libertad de poder tú explayarte con tus puntos. Obviamente no va a estar todo 3, 4 minutos hablando solamente, pero te dan esa oportunidad. O sea, yo llego al programa y no es que me pongan una pauta encima de esto tienes que decir, no, sino que es todo lo contrario. Defiende tu idea, defiende tus posturas y tienes la libertad en base a los temas que se van presentando. Pero ha sido un programa que a algunos les gusta, a otros no, pero por lo menos la cantidad de... Me ha pasado algo muy extraño y es que... Cuenta, ¿qué te ha pasado? No es que me pase siempre que me saluden en la calle, en el metro, por ejemplo, pero las veces que ha sucedido siempre es producto de Sin Filtros. No sé, oye, tú eres Cris, el de Cerro Navia, al que salen Sin Filtros. Listo, y lo identifican. Y ahí me empiezan a hablar, la gente que tiende a opinar como uno. Muy pocas veces me ha pasado de que me aborda gente que opina algo distinto y que me aborda en mala, en una mala postura. Pero la mayoría de las veces en buena onda y ahí tú te das cuenta del poder que tienen las redes sociales, del poder que tiene la comunicación, del poder que tiene un programa que tiene más de 300 millones de visitas en todos los programas que ha tenido y que siempre tiene una cantidad importante de audiencia. Entonces al final te lleva a entender la importancia del lugar en el que estás y obviamente siempre agradecido con el programa. Oye, Cris, actualmente tú estás de panelista en Sin Filtro cuando te toca tu turno, pero también estás en Radio Agricultura
dando tu perspectiva política en la situación en la cual estamos como país. Sí, yo siempre he creído que los jóvenes tenemos que, de alguna otra manera, tener una opinión. No digo que todos hablemos de política, hay algunos que no les gusta la política, cada quien en su mundo. Yo sí considero que la política es importante y que por lo menos yo sentí la necesidad de, dentro del mundo político, de defender ciertas ideas. Por mucho tiempo yo veía que habían personajes en programas de televisión que defendían ciertas posturas que eran las mismas que yo tenía, pero la única diferencia entre dicho personaje y yo es que ellos estaban haciendo algo para defenderlas. Y eso me llamó mucho la atención, o sea, muchos de ellos siendo funados en redes, muchos de ellos siendo agredidos por defender las mismas posturas que yo tenía. Eso abrió, digamos, ese apetito de querer ser más protagonista de la defensa de la idea. Y ahí nace que yo creo que una herramienta poderosa que tenemos los jóvenes es este aparatito que tenemos acá, ¿Ya? que son las redes. Imagínense que a través de las redes y yo hablando de hecho en Sin Filtros, puede alcanzar en TikTok a 1 billón de personas que vieron el video. Entonces uno dice el poder que nosotros tenemos en las redes, y a la larga es un arma que es de doble filo, o sea, uno lo puede utilizar para algo malo o para algo bueno, pero me permitió el haber querido grabarme diciendo mi postura y defendiendo cierta idea, me permitió haber llegado a Sin Filtros, haber estado actualmente participando toda la semana en Radio Agricultura, el estar aquí nuevamente, poder conversar con usted, es algo que siempre voy a estar primeramente agradecido con Dios de que se hayan abierto puertas, pero también agradecido con estas plataformas que tanto Oye, mire, esto no está en el programa en el y todo, libreto. pero yo quiero que escuche el modo de Cris Rojas, solo lo escuche porque no estaba preparado a nivel de producción. ¿Cómo opina Cris Rojas cuando están Sin Filtro? Mire, por eso le dije, pórtate bien aquí, sí. Mire. Toda la credibilidad con el caso Monsalve. Yo les pregunto a ustedes, con toda la sinceridad del mundo, ¿qué hubiese pasado si la acusación a Monsalve hubiese sido, por ejemplo, José Antonio Caz? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido el expresidente Sebastián Piñera? Yo les aseguro que estarían levantando bandera en la moneda, les aseguro que estarían con los carteles de Amiga, yo te creo, les aseguro que estarían pidiendo justicia, les aseguro que estarían pidiendo que a la víctima se le proteja, ¿cierto? Les aseguro que no hubiesen sido tan tibias, y lo digo de manera clara porque lamentablemente fue así, no hubiesen sido tan tibias como sucedió con el caso Monsalve. Entonces, permítame terminar, cortito. ¡Ay, dale ya! ¡No, si la cosa! Es duro el debate. Oye, pero el último video que se volvió fue cuando le hiciste un escáner, como dijo el conductor Feito. Al gobierno. Mejor al gobierno. Lo que pasa es que hiciste un escáner del gobierno, pero no con un tema de ideología de política, sino con datos. Entonces, el conductor te dice, oye, hiciste un mejor escáner de esos que hacen en la clínica alemana. Cuéntame, ¿cómo te preparas para un programa así? Porque... claro, es un debate y va a haber gente que va a opinar distinto a ti, que te va a atacar, tratar de ridiculizar o dejarte sin piso para que te vean mal. Y tú dices, Dios mío, no sé si todos estamos preparados para entrar en un programa como ese estilo. Y lo que pasa es que yo siempre he creído en la libertad de las personas de poder creer y defender lo que creen que es correcto. Hay gente que es de izquierda, gente que es de derecha, jóvenes que siguen ideología, jóvenes que... El tema es que yo siempre he apostado a que se tenga la libertad de poder expresar la opinión que cada uno tiene y en base a argumentación. Yo soy de aquellos que cree, y de hecho en el video soy muy crítico con el gobierno actual y doy una serie de antecedentes los cuales a mí me hacen creer que uno de los peores gobiernos es el regreso a la democracia. Por ejemplo, en ese punto y en esa arista trato de argumentar aquello. De lo que yo siempre me he opuesto es aquellos que para defender su idea buscan la cancelación del otro. Buscan tacharte como, no, tú no puedes opinar porque tú eres un extremo, tú no puedes opinar porque tú eres un facho pobre, me lo dicen mucho. Tú no puedes opinar porque tú eres un asesino, sabiendo que nunca has matado a nadie. Y una serie de mensajes que muchas veces nos llegan en redes sociales, los famosos haters. Bueno, a eso yo me pongo a que el joven no pueda defender su idea. Insisto, las ideas que cada uno tenga que están dentro de la lógica de lo que uno cree, pero que tengan esa libertad. Y si nos paramos en un debate, que seamos capaces de defenderlo, pero no con esta falacia que se denomina como falacia ad hominem, que tiene que ver con que tú me argumentas, pero yo no te ataco tu argumento, ataco a la persona. Bueno, yo estoy en contra de eso y creo que
gran parte de, por ejemplo, lo que se dio en octubre del 2019 fue también un clic que me hizo en el sentido de decir, yo tengo la libertad de poder defender lo que creo que es correcto y ir en contra de esta cultura que se dio en muchos momentos de la cancelación. Y ahí obviamente trato de argumentar dentro de lo que se puede. Oye, pero entrando, estamos con Cris Rojas. Si usted lo quiere seguir en redes sociales, mire, en Instagram, él es Cris._Rojas. Eso, Cris punto, como que lo complicaste ya. _ Rojas. Eso, Cris es un punto tal cual, _Rojas. Sí. Ahí los chiquillos lo colocaron en el GC. Oye, ya está en 35.000 seguidores, ¿eh? En Instagram, sí. En Instagram. ¿Y en TikTok cómo? En TikTok creo que 70.000 y algo. Ay, Dios santo. Sí. Oye, Cris, ya, pero ¿cómo llegas a alguien? ¿Tuviste un pituto? ¿Alguien te abrió la puerta? ¿Cómo llegas tú Mire, a este programa Sin Filtro? Porque claro, uno dice, no, que tiene que tener algún conocido, alguien ahí que lo metió para que... el otro día un joven me dice, que también participa en política, me dice, ¿cómo puedo hacer yo para estar en los programas en los que tú estás? Y me dice, yo tengo opinión política, yo también opino, estoy estudiando, todo el tema. Y es un chico del partido y me dice, que me hace esta pregunta. Yo le dije, por ejemplo, ¿cuál es el currículum de un político? El político de un político o de alguien que quiere comunicar algo en relación a la política, que es donde estoy, son las redes sociales. Y las redes sociales para dichos programas son todo. O sea, al final... yo estaba conversando recién antes de entrar al programa, yo llevaba alrededor de 3, 4 videos subidos a TikTok, que la había ido bien en época de campaña, y me llaman de Sin Filtro, la productora. Me dicen, nos llegó desde Facebook, ni siquiera desde TikTok, desde que alguien lo compartió en Facebook y nos llegó a una de las productoras un video tuyo de que eres de Cerro Navia y que tienes ciertas posturas, de que eres un joven, y queremos tenerte en el programa. Esa fue la primera invitación. Y de ahí en adelante se han mantenido las invitaciones de manera constante con la productora, que siempre va como considerando, y a quienes le agradezco, siempre se han portado bien. Pero todo nace en las redes sociales. La importancia, o sea, las redes sociales yo la veo, tiene harto conocimiento también al respecto, pero la veo como, insisto, la podemos ocupar para bien o para mal. Pero si la sabemos ocupar, podemos llegar a muchas personas. Hay algunos de que, o sea, yo ahora puedo tomar mi Instagram, intentar hacer un en vivo y llegar a llenar quizá el auditorio, pero con personas estando conectadas de manera online. Entonces es increíble la cantidad de gente con la cual se pueden alcanzar por medio de las redes sociales, y ahí yo creo que la importancia está en cuál va a ser el mensaje que le vamos a entregar a dichas personas. Pero todo parte por las redes sociales. Parte por las redes sociales, después llega Sin Filtro. De Sin Filtro se me abre la oportunidad de estar en Radio Agricultura. Y así vamos sumándonos. Ahora tenemos un podcast junto con 4 amigos. Sí, te vi. Tenemos un podcast que ya nos permite tener nuestro propio programa igual. A ver, ¿cómo? A ver, entonces tú dices, tú decidiste hacer algo, porque claro, hoy día muchos cristianos opinan, pero no hacen nada. O sea, dicen cosas, pero no hacen nada. Y en caso tuyo, joven, dijiste ya, voy a subir estos videos porque es lo que creo y según lo que yo entiendo. Me gusta eso lo que dices tú, porque lamentablemente hay personas que creen que lo que ellos creen, esa es la verdad y todo el resto estamos equivocados. Absoluta. Y la verdad que mi verdad va a estar basada en los principios y valores que yo tengo en mi corazón, con los cuales yo convivo, acepto y vivo. O sea, y no necesariamente una persona va a creer lo mismo que yo, porque no todos tienen el mismo corazón ni tienen el contenido que tiene cada corazón. Hay gente que tiene tanto odio que escribe una barbaridad y dice, ¿cómo puede creer eso? Claro, porque el corazón está lleno de odio. Entonces tú me dices, Cris, que haces estos videos y es Dios quien te abre la puerta entonces y te hace entrar en este mundo que hoy día está, pero ahí en las comunicaciones. Mire, la primera vez que, me acuerdo, participo en un programa, me llega una crítica de parte de una persona que me comenta en vivo, y una persona que me conocía, antes de meterme al mundo de la política. Y yo sentí que me afectó. Me acuerdo que lo hablo con mi pastor, que de vez en cuando le pido consejo, y él me dice, exponerse frente a una cámara o exponerse en redes es aceptar que, así como va a haber gente que te felicita, que te diga, que te salude, que te diga que le gusta lo que estás haciendo,
también va a haber gente que te va a criticar. Y hay algunos que superan el límite, creo yo, llegando hasta amenaza incluso por redes sociales. Cuando logré entender eso, yo dije, si yo me voy a exponer en las redes, tengo que aceptar ambas. Nos gusta o no nos gusta. O sea, a mí me encantaría que no nos llegaran hate, que no nos atacaran, que no nos amenazaran por redes, etcétera. Pero es algo que se va a dar, porque hay mucha gente que no tolera que otra persona tenga una opinión distinta. Hay mucha gente que quizás no entiende que vivimos en democracia y podemos tener opiniones distintas. Pero bueno, es parte de... Y dentro de esa lógica, ya ahora creo yo he logrado como comprender que es parte de las redes. Mire, le voy a mostrar. A ver. No lo lea en voz alta. Ah, ya. Pero ese llegó ayer. Ah, este fresquito. Ese tipo de mensajes muestran que efectivamente ya no hay una diferencia de opinión. Ya no hay una diferencia, que es un mensaje de amenaza, como para que se entienda a grandes Ay, Dios rasgos. santo. Entonces, hay un punto en el cual buscan generar un temor en la persona para que la persona deje de tener una opinión pública. Entonces, al final, cuando tú ves este tipo de cosas que se dan en las redes sociales, uno dice, o sea, tengo dos posibilidades. O dejo de hablar, dejo de tener la libertad de expresión, dejo de expresar mi opinión, porque me dio miedo, o sigo haciéndolo, aparte que yo soy muy creyente y en ese sentido sé quién que me respalda, más allá por posturas políticas, sino que por quien sé quién es mi padre, es Dios. Entonces ahí tengo como una tranquilidad mayor de lo que cada uno hace. Oye, qué fuerte. ¿Cómo te puede llegar ese mensaje? Es brutal. Sí, Brutal. es un mensaje brutal. ¿Sabes que me impactó algo que acaba de... Dos cosas me impactaron. No sé si a ustedes les llamó la atención lo que nos acaba de hablar Creo Roja, que hoy día participa de este programa Sin Filtro, que es un programa de debate que es tendencia, sobre todo en el contexto que estamos viviendo como país, y también es parte de un programa en Radio Agricultura. Lo primero que tiene un pastor y le pide consejo. O sea, ¿ok? O sea, eso como que te habla de que no es una... Es una persona que cree en principios cristianos que traen beneficio de Dios. O sea, es eso primero. Y lo segundo, que si yo recibo un mensaje como el que recibió él, ¡wow! Se genera un dolor en el estómago, así como un miedo de decir, bueno, si sigo así, quizás cuánto me van a mandar estos mensajes y qué tan dispuesto estaría esa persona hacer lo que dijo que haría. Claro. Imagínense, pasa de que yo me muevo mucho en metro. Ando para todos lados en metro. Para todos lados. Los que voy siempre me invitan a algún lado y lo primero que pregunto cuál es el metro más cercano. Me movilizo cuando voy a estudiar, cuando voy a trabajar y todo el tema. Y a veces te genera ese sentido de cuando te saluda ¿De alguien. observación? Cuando alguien te saluda, como de decir, ya, vienen en buena o en mala. Siempre la persona que te saluda en persona tiende a venir en buena. Nos ha ocurrido muy pocas veces de que ha habido como un nivel de Le violencia. pegan un grito loco, ¿no? ¡Ah! Sí. Pero, por ejemplo, en época de campaña se da mucho de que la polarización, de que te abanderizas tanto por algo que tú no puedes ver, es como una venda ideológica, que cualquiera que opine distinto a ti se transforma en un enemigo. Y eso ocurre mucho en época de campaña, en donde se me vienen, recuerdo que también lo he subido algunos hechos en las redes, le han pegado a mi padre una feminista en la calle, por ejemplo. Ya. Porque nosotros estábamos haciendo campaña y vino y le pegó, esto salió todo grabado y está en las redes sociales. A un amigo le quebraron la nariz cuando salimos también a hacer campaña, golpeándolo porque no estaba en la misma postura que teníamos nosotros. Las amenazas que nos llegan en redes sociales que le mostré recién, que no es necesario replicarlas en vivo. Entonces al final es como todo eso te genera una especie de... Una vez me ocurrió algo que se me viene a la mente. Ya. Yo salgo a hacer campaña con un amigo. Ya. Primer día, ocurrió algo violento, vinieron unos tipos, una señora comenzó a garabatearnos, etc. Al terminar el día, nos juntábamos entre todos, ya chicos, genial. Ya, se me acerca un amigo y me dice, Cris, ¿puedo hablar contigo un poquito? Ya, listo, nos despedimos cada uno. Y me entrega los flyers que estábamos repartiendo y me dice, ¿sabes qué? Sorry, no. Me cuesta, me sentí como un temor y la verdad es que siento temor a repartir un flyers. Me quedó tan grabado eso de que siento temor a repartir un flyers que yo dije, o sea, vivimos en un país, insisto, en donde estamos en democracia y sentir ese temor es llegar al punto en el cual tenemos que saber
¿a quién tenemos al frente? O sea, son muchas personas actúan por medio de la violencia y es algo que por lo menos de mi parte voy a tratar de oponerme siempre a eso. Oye, Cris, ¿sabes qué? Tienes razón. De hecho, en nuestro mundo cristiano, no sé si le pasará a usted que nos está viendo a esta hora de la noche, pero claro, a veces hay ambientes donde uno no puede expresar su visión de algo. Porque lo tachan, no, tú eres de derecha, como que si de derecha fueras malo, o tú eres de acá, o tú eres de allá, o tú eres un tal. Y uno dice, claro, a veces, no, tienes que quedarte callado, no decir nada para no causar problemas. Pero las otras personas sí tienen toda la libertad de decirte todo lo que quieran, pero si uno opina distinto, queda... Yo siempre me acuerdo de algo que me pasó. ¿Lo puedo contar o no? Bueno, yo no soy el Cris Roja, así que no hay problema. Resulta que había un joven que hablaba, decía, no, lo que pasa es que queremos esto gratis, gratis, y aquí puro nos roban los empresarios y toda la cosa. Y yo le dije, disculpa, ¿qué estudias tú? Me dijo, yo estudio ingeniería en minas en la Universidad de Santiago. Ah, ok. ¿Cuánto te falta para terminar? Me falta 1 año. Yo le dije, en 2 años vas a cambiar de pensar automáticamente, porque te vas a ir a trabajar a una mina. Te van a pagar como 7 millones de pesos y por pasarte del rango vas a tener que pagar como 40% de impuestos. Y ahí se te van a quitar todas las ganas de, vamos, y vas a hallar, qué injusto, ¿y por qué hacen esto? Se te va a cambiar todo el panorama, porque es muy fácil a veces opinar desde el desconocimiento. Sí. Porque claro, las políticas públicas hay que cubrirlas con impuestos o con ciertos medios de recaudación para que beneficien a todos. Y es parte de, o sea, así funciona. El tema es que algunos dicen, no, quítenle a los que tienen más y los que tienen menos, denle a ellos. Ok, ¿y por qué no hacemos que los que tienen menos tengan? Sí, es un discurso que en la evidencia empírica como que no hay mucha base. Si usted me preguntara quizás cuál es el mayor discurso que yo trato de replicar, y es el discurso de la seguridad. ¿Por qué se lo menciono? Porque todo este tipo de cosas muchas veces quizás algunos le llaman falta de calle, falta de conocer la realidad que viven los chilenos, etc. ¿Por qué lo replico? Porque a mí me pasa y me comenzó a ocurrir por mucho tiempo de que vi, por ejemplo, a dirigentes, a clases políticas, a autoridades validando actos de violencia o diciendo que, por ejemplo, actualmente muchos insisten en la idea de que la delincuencia es una mera percepción de los chilenos, mientras yo vivía en una comuna, que es Cerro Navia, que resulta que vemos cómo literalmente matan a un niño de 11 años y la mamá no puede ir y denunciar por miedo a que el narcotraficante de turno es quien predomina en el pasaje. En donde vimos realidad que una familia completa, 7 personas mueren en un incendio porque no pudieron escapar de su casa por tener esta reja antidelincuencia. Entonces, cuando yo veo una realidad que es tan brutal, en mi comuna en particular, y creo que ahora se extiende porque la delincuencia está cada vez más brutal, y vemos que hay autoridades que no los están viendo, uno creo que tiene la necesidad de manera clara de salir a decirlo y de salir a decir lo que ustedes están diciendo creo que no es lo correcto. Esto es lo que yo estoy viendo y al final creo que una muestra más de por qué comenzamos a activarnos en redes sociales, de por qué comenzamos a dar nuestra opinión y de por qué seguimos también a pesar de todo lo malo que pueda haber también dentro de eso. No, oye, realmente sin duda tu fe me bendice porque claro, recibir amenazas, también prepararte y yo creo que a veces como cristiano uno falla en eso porque a veces uno opina, pero opina sin base y opina generalizando. Y cuando uno tiene datos y cuando uno habla, mira, desde mi perspectiva, bajo estos datos yo opino esto, es totalmente distinto a decir, no, lo que pasa es que todos nosotros creemos esto. Yo digo, no puede ser. La generalización. ¿Quiénes somos todos nosotros y en base a qué dices que creen en esto? Y ahí, claro. ahí es donde uno dice, wow, choca. Oye, Cris. Cuénteme. Entonces, ya entramos en algunos te están siguiendo en redes sociales, recuerda el Cris Roja, ahí los chicos colocan el GC para que lo sigan, porque tú eres hermano en la fe, ¿cómo llegas a tener tu fe cristiana? ¿En qué momento tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador? El año 2015, septiembre del 2015. Llego a la iglesia
después de haber estado apartado, porque desde chico yo soy creyente. Y me aparté el año 2011, que me fui a ir donde un familiar, estuve bien apartado en ese tiempo. El año 2015 vuelvo a la iglesia, acepto a Cristo, y yo creo que comienza un proceso en donde Dios creo que comienza a formarme para llegar a donde ahora estoy, digamos, en el contexto en el que estoy ahora. Yo creo que la iglesia es una escuela de formación para el propósito que uno tiene. Ok. Desde lo que vivía en la iglesia, desde los consejos que nos daban nuestros pastores, nuestros líderes, desde el proceso que nos tocó vivir cuando teníamos un programa en donde participábamos juntos. Le recordaba previo a entrar en el programa que me puse a ver mensajes que teníamos atrás en donde usted me aconsejaba justamente de aquello. O sea, de la importancia de las fuentes. ¿Hace cuántos años fue eso? No, eso fue cuando estábamos en el matinal. Y ahí yo tomaba todos esos consejos y al final yo siento que uno... Le doy un puro ejemplo. ¿Dónde yo aprendí a editar videos? En la iglesia. ¿Dónde yo aprendí la importancia de buscar fuentes de información? En el consejo en el matinal. ¿Dónde yo aprendí a argumentar de alguna otra manera lo que yo creía? En la iglesia de igual forma. ¿Dónde yo aprendí a explayarme de mejor manera? En la iglesia y en los programas en los cuales nosotros hacíamos, en donde después te tenías que parar frente a una cámara y tenías que hablar y tenías que soltar información que tenías que estudiar. Entonces todo eso me ayuda a lo que hoy estoy haciendo. Y por eso yo digo, siempre Dios nos guía por un camino y nos va puliendo, nos va entregando herramientas porque Él sabe a dónde vamos a ir. Y yo creo que en gran medida el estar, digamos, haciendo lo que estoy haciendo ahora es por mi camino en Cristo. Pues yo creo que eso es clave ante cualquier cosa. Oye, qué lindo. Vamos entonces con las dinámicas. Las dinámicas aquí en Casi Medianoche. Aquí tengo 4 esferas que son desafíos. Puedes cantar, leer. Ojalá no sea cantar. Oh, ya viste, cuidado, aquí producción sabe. Vamos. Justo le va a tocar cantar. No, si el Espíritu Santo aquí es así. A ver. Prende. ¿Qué? Uf, ya, bueno. Pan de vida. ¡Pan de vida! Muy bien, le aclaramos a nuestros amigos. Miren, cuando hablamos de pan de vida, estamos hablando de esta cajita que tiene distintos trocitos de papel y dentro de estos trocitos hay textos bíblicos, extracciones de la palabra de Dios. Y dentro de nuestra cultura cristiana evangélica, uno dice, Señor, habla de un versículo y uno va y saca. Hay personas que no les gusta esto, que dicen, no, ese es como el horóscopo cristiano. Bueno, una cosa es leer el horóscopo y otra cosa es leer la palabra de Dios. Aquí andamos con cosas, o sea, son conceptos distintos. Pero una palabra de Dios es una semilla que puede llegar al corazón. Entonces, como a Cris le acaba de salir un pan de vida, le decimos, bueno, Espíritu Santo, dale a elegir el que él necesita. Entonces, él lo va a sacar, lo vas a leer, Cris, y me tiene que decir qué es lo que el Espíritu Santo habla a tu corazón. Veamos, vamos. Ojalá toque algo. Vamos a ver, Arrepiente. A ver. Upa. Bueno, un proverbio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¡Wow! Bueno. El consejo que me dio en todos los años de matinal. No, ¿vieron? Si yo les dije, si esto es así, por eso somos un programa cristiano y pasan estas cosas. Imagínate, hay un montón de texto y decimos, Espíritu Santo, dale que él necesita. ¿Para qué? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice esa porción bíblica? Yo creo que esto está arreglado, ¿no? Arreglado por el Señor, tú lo sacaste y yo no te dije ahí, tú lo sacaste. La importancia de guardar el corazón. No, es un texto que me gusta mucho. Hay una versión que dice, porque Él determina el rumbo de tu vida, el corazón. Y al final también tiene que ver con la toma de decisiones, con quienes nos involucramos, puede ser sentimentalmente, o la importancia de guardar nuestro corazón, pero porque de Él mana la vida, porque de él determina el rumbo de tu vida, las decisiones que uno toma también. Creo que todo nos lleva a algo, a un propósito. Entonces al final guardar nuestro corazón, yo creo que ahí se relaciona efectivamente con también cuidar las decisiones que tomamos, porque nos pueden afectar tanto para bien o para mal.
saber con quiénes nos rodeamos, quiénes son nuestro círculo de amistad, con quiénes nos relacionamos, yo creo que es clave. Siempre he creído que el nivel de relaciones que uno tiene con personas, con amigos, también influye mucho en cómo uno es. Entonces, al final yo creo que es determinante, y también en lo que le mencionaba recién, en la importancia del consejo. Por eso también una forma de guardar mi corazón y de saber qué decisiones tomar dice relación con pedir consejos a personas que considero importantes, ¿cierto? Pero me gusta mucho ese texto, el corazón que termina determinando el rumbo de lo que viene. ¡Wow! Yo no he escogido mejor porción bíblica para Cris Rojas, quien actualmente es parte de uno de los programas en redes sociales que marca tendencia, llamado Sin Filtro, de debate político, donde él tiene que prepararse y poder dar a conocer sus puntos de vista en base a la situación política y en la cual hoy día nos encontramos. No es habitual, es poco común encontrar un cristiano en ese rol, ¿cierto? Porque efectivamente a los cristianos nos cancelan. Y nos cancela el mundo político, la gente que piensa distinto a nosotros, pero también porque nos falta a veces preparación para poder expresarnos. Yo creo que ahí uno necesita la sabiduría de Dios, pero también el llamado de parte de Dios, que Dios te respalde. O sea, si tú quieres algo, Dios te tiene que preparar. Y yo conozco hace muchos años a Cris, desde que él comenzó en el área de la televisión. Tuvimos el privilegio de trabajar juntos en otro canal de televisión, en el 15.3. Pero yo nunca pensé que él se lo iba a tomar tan en serio, y hoy día verlo ahí y de pronto que el algoritmo me recomiende los videos de él y lo que está viviendo, nos desafía, pues nos desafía también a apoyarte en oración, a saber que eres un joven con un corazón noble y que es válido tener una opinión, fundamentarla, y eso no significa que estés mal. Claro, estás mal para los que opinan distinto a ti. Sí, se me viene a la mente, voy a tratar de buscarlo, a ver si se lo puedo mandar. Una vez me habló un chico cristiano y me dice, porque yo entiendo que hay jóvenes que no les gusta la política y les gusta otras cosas, les gusta el arte, ser médico, y estudian otras cosas. Creo que cada quien es lo que quizás Dios lo llama. Pero hay un chico que me dice, hola Cris, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo también soy cristiano, creo en Dios, pertenezco a una iglesia, y me agrada que tú te estés dedicando al mundo de la política, porque cuando yo quise hacerlo, mi pastor me cortó las alas. Y él me dice que cuando le pidió consejo a su pastor sobre dedicarse al mundo de la política, estudiar algo en referencia a eso, él le dijo que no, que los cristianos no estaban para estar en política. Y ese fue el consejo del pastor. Esto me hizo reflexionar sobre la importancia también de apoyar a los jóvenes que a lo mejor quieren dedicarse al tema público, a la función pública, a entender que la política no es mala de forma general. Lo que usted estaba hablando recién, generalizar. Yo me opongo al discurso de que todos los políticos son malos. Yo creo que sí hay buenos funcionarios públicos. Creo que sí hay políticos que hacen bien la pega. Y a ellos hay que destacarlo. Y a aquellos que no lo están haciendo, que caen en corrupción, etcétera, a ellos se les critica como tal. Pero no desapegarnos de la política. Apoyar al joven que por ahí quizás le gusta el tema público, que tiene como un llamado en eso, generar las instancias de poder también, talleres o enseñarle o motivarlo a potenciar aquello, porque yo creo que es tremendamente necesario, y mientras más seamos, mucho mejor. Sin duda Dios está llamando a personas en eso y bueno, que también nosotros los que somos siervos de Dios, el Señor nos dé sabiduría para poder entender y comprender lo que Dios está llamando a cada uno de los que el Señor nos está dando. Me acordé de Elí y Samuel, cuando Eli andaba más perdido, Samuel le decía, oye, ¿me llamaste? No, no soy yo, hasta que se da cuenta que Dios lo está llamando. Oye, mira, tenemos esta otra actividad que son los sobres, donde sí, abordas un tema que te toque y tienes que expresar qué significa para ti esa palabra en el contexto de los valores y principios cristianos que nosotros tenemos. ¿Qué te tocó? Identidad. Identidad. Oh. Bueno. ¿Cómo te enfrentas a esa palabra en lo que estás hoy día? En lo que estoy haciendo hoy día. Yo creo que si yo no tuviese clara la identidad en Dios, en lo que soy, me afectaría muchísimo más en lo malo de entrar a comunicar lo que uno cree.
Creo que cuando uno tiene problemas o falta de identidad de lo que uno es, no tiene uno un buen autoestima, lo afecta en la autoestima, siente temores. Y al final yo creo que la importancia de tener una identidad clara en Dios, en lo que somos, en que somos hijos de Dios, en que somos cristianos, en el precio que se pagó en la cruz por uno mismo y por todo cada uno de quien crea, yo creo que nos hace entender quiénes somos y nos entrega valor a uno mismo, en el sentido de que no nos afecten cosas terrenales, que al final, pero es increíble lo importante que es, porque al final uno dice ya, es un simple mensaje en redes sociales, pero literal que conozco gente que por un mensaje en redes sociales dejó de opinar en redes, dejó de opinar porque le afectó su autoestima, porque le afectó lo que uno era, se empezó a bajonear. Entonces yo creo que la importancia de la identidad, de tener una identidad clara en Dios, te ayuda a sobrellevar cualquier obstáculo en ese sentido. Sobre todo teniendo en cuenta con quién uno va al frente. Me gusta mucho ese texto cuando le dice a Moisés de que si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Entonces eso yo creo que es clave. Yo puedo estar en un lugar y puedo ir a otro, pero para mí, por ejemplo, el respaldo que me entrega el pedirle un consejo a un pastor, a mi pastor en este caso, es un respaldo de saber que estoy respaldado por Dios. ¿Y tu pastor qué dice cuando ve en redes sociales, Cris, lo que salió? Claro, porque una cosa es lo que soportas tú y otra cosa es lo que tu pastor dice, tu pastor te dice, Cris, ¿te ha pasado, no? Sí, ahí yo me siento agradecido por el apoyo que siempre he tenido. Yo he tenido como dos variables dentro de la reacción que han tenido mi círculo. Uno es la de, por ejemplo, cómo ha reaccionado mi pastor, mi familia. Mi mamá de primera se preocupaba mucho, ahora ya tiende a apoyarme más, a entender más. Mi papá siempre me ha apoyado, mi pastor igual. La primera vez que salí en Sin Filtro me mandaba una foto de la tele que estaban viéndome con familia, ellos. Siempre he tenido el apoyo. Y por otro lado, personas que por ahí quizás yo hallaba que eran cercanas, pero que supieron mi postura política y no me hablaron más. Tengo un ejemplo... ¿Ya? Que de hecho lo veo esta semana, me toca verlo porque nos toca un partido juntos que lo invitaron y vamos a conversar, pero en buena. Pero de un profesor que fue, valga la redundancia, profesor mío en media, nos llevamos súper bien, yo soy de la U, él es del Colo, hacíamos como discusiones de fútbol, jugábamos a la pelota juntos, muy bien, hasta que yo di a conocer mi postura política en redes sociales. Ahí comenzó una crítica de él hacia mí, en los comentarios, y como yo no respondo comentarios en los videos, me mandó un mensaje. Y yo me acuerdo que le respondo todo, y me dice, me siento avergonzado de haber sido parte de tu formación, me dice. Me dice eso, y al tiempo después me bloquea, no me apareció más en redes sociales. Entonces ahí yo me di cuenta de que es parte del costo de entender que hay gente que va a aceptar tu postura, quizás no la comparte, pero la va a aceptar, y hay otra gente que la va a aceptar y también la comparte, y está el tercer grupo que no la va a aceptar ni la va a compartir. Y ahí yo creo que tenemos que entender que, sobre todo en el mundo cristiano, tenemos mucha doctrina, diferencias de pensamiento, hay algunos que creen que esto es bueno, que esto es malo, pero dentro de una lógica de entender que tenemos posturas distintas es como un desde, es algo que tiene que estar dentro de una base, pero no pasa. Y ahí yo creo que toca, pero ahí el apoyo, yo siempre he dicho, mientras tenga el apoyo, el respaldo de Dios, de mis pastores, de mi familia, el resto, que acepte o no acepte, pero yo voy a dar mi opinión igual. Es lo que creo. Sí, es fuerte. ¿Sabes que cuando comenzamos el Casi Medianoche, tuve una opinión de una persona que conoce mi rol en mi vida pastoral y todo eso? Y claro, uno a veces escucha una opinión y dice, tu perspectiva de vida... Y a veces mejor no responder, la verdad, porque uno, ¿qué le respondería? Pucha, tú pensás así, está bien. Yo creo que hay una necesidad, y nuestra necesidad, y de hecho este programa es un programa que nace en base a una necesidad que hay de comunicar y dar un espacio en este formato para conocer personas que Dios está usando en distintos ámbitos, pero que tienen a Cristo en su corazón y que deciden vivir una vida cristiana. Y a veces hay gente que no entiende ese contexto, pero bueno, hay otros que sí, y hay otros que son beneficiados con esta visión. Cris, ya se nos va acabando el tiempo, ahí está la cámara número 1 para un mensaje para toda nuestra audiencia y todos los que nos van a ver aquí en Casi Medianoche.
No, el mensaje, primero que todo, dar las gracias por la oportunidad de estar aquí, de sumarme a este tremendo equipo. Me atendieron súper bien desde que llegué, así con un cafecito, todo el equipo de producción que está detrás. Y incentivar a los jóvenes. Yo creo que el mensaje es para la juventud, a que se atrevan a dar su opinión sobre los temas que creen que son relevantes, que se atrevan a hacer lo que les gusta, lo que ustedes creen, en lo que Dios los llamó, ya sea estar quizás en, no sé, quieren estudiar actuación y creen que ahí es lo correcto, darle, quieren meterse en política, darle, siempre teniendo, creo que el respaldo de Dios es tremendamente necesario atreverse. Creo que lo que más cuesta es dar el primer paso. A mí la primera vez que subo un video a mis redes sociales, lo que más me costó es apretar publicar. Porque cuando tenía el video listo, cuando había editado completo el video, cuando había buscado información, cuando tenía la fuente y había hecho el video, lo que más me costó fue publicar, porque se me venían pensamientos como: ¿qué va a decir la gente que me rodea? ¿Qué van a decir mis hermanos cristianos? ¿Qué va a decir mi entorno? ¿Qué va a decir mis amigos con los que estudié? ¿Qué va a decir mi familia? Pero al final yo creía que era el mensaje correcto, lo transmití y aquí nos toca estar el día de hoy. Así que el mayor mensaje es atreverse a ser valiente y a entender que quien nos respalda es mayor. Así que feliz de poder estar acá. Oye, Kirill Roja, el que hace mejor escáner que la clínica alemana, dijo Gonzalo, un conductor de televisión. Bueno, quiero decirle algo. Y a veces se nos olvida que Jesucristo era muy disruptivo. Y hay gente que dice, no, que Jesús no se metía en política. Y déjenme decirle que Jesús tenía una opinión política. Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Está loco? No, mire. Llegaron unos personajes y lo quisieron meter en un lío político. Y le pasan una pregunta, le dicen, ya, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Pagar a César? Hay que recordar que el pueblo judío políticamente estaba siendo gobernado, subyugado por el Imperio Romano, quien imponía impuestos a los judíos. O sea, literalmente fue una pregunta política. Y Jesús dijo, a ver, pare. Páseme una moneda. Y dice, ok, ¿de quién era el rostro de este señor? De esta moneda. De César. Y él da una opinión política. Dice, dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y quedaron en jaque. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted tiende a mezclar, pero usted debe ser responsable. Realmente lo que dijo Jesús es, miren, señores, sean responsables con el tema político. Si ustedes están en este sistema político, estén de acuerdo, vivan según las leyes políticas en las cuales están, pero además, en lo de Dios, también deben estar en orden. Entonces, uno dice, oye, pero ¿qué pasó ahí? Resulta que como cristianos estamos en un mundo donde debemos ser responsables y si la ley nos da la posibilidad de votar, debemos de votar. Y si tenemos una opinión bajo los principios cristianos, aunque esa opinión sea totalmente divergente a la opinión de las personas que no tienen principios cristianos, señores, les cuento, estamos en un sistema donde sí podemos dar nuestra opinión y no necesariamente está mala, porque usted no está de acuerdo. Entonces, una cosa es la política y otra cosa es el orden de Dios. Mi pregunta es, ¿usted está bien en el orden de Dios? Por eso debe entregar tu vida a Jesús. Decirle, Jesús, te necesito en mi corazón, quiero que tú gobiernes mi vida para saber hacer bien las cosas. En las cosas de Dios y en las cosas de la tierra. Así que en el nombre de Jesús, ve, busca un lugar donde congregarte, desarrolla tu fe cristiana, porque nuestro país sí necesita de muchos hombres y mujeres que vivan los principios en Cristo, en política y también en el reino de Dios. Mi nombre es Ricardo Díaz y junto a Casi Medianoche le doy gracias a Kirill Roja que estuvo con nosotros y a seguir, ahora, bueno, a descansar en realidad porque ya son casi la medianoche. Que tenga buena noche, descanse en paz de que reposa, a eso me referí. Buenas noches. Nos vemos, chao. Es tu medianoche.
noche de conversación.